¿Te gustaría a ti dialogar con Dios? Que Dios te hablara a ti. Y si Dios te hablara a ti directamente, seguramente, al igual que yo, pensaríamos, fuéramos amables con Él y honestos. Eso es lo que todos pensamos. Pero la verdad, todos los días nos habla a través de una gran cantidad de cosas y sobre todas las cosas, cuando leemos su palabra, Él nos habla de tal manera que nuestra vida sea una vida bendecida, diferente, agradable a Él. Dios ciertamente se acercó a Caín para darle la última esperanza de cambio de actitud. Y luego, después de que Caín mató a su hermano, volvió una vez más a dialogar con él. Y a pesar de que Caín nunca tomó la iniciativa, pues es Dios quien siempre toma la iniciativa. Todos los días con su Espíritu Santo nos habla a nosotros, a nuestro ser, a nuestro corazón. Así Dios en ese momento habló con Caín y se acercó, porque Caín necesitaba arrepentirse, reaccionar a lo que había hecho. Pero no hubo reacción, no hubo arrepentimiento. Caín había dejado que su corazón diera frutos del enojo que sentía. Enojado en contra de Dios y en contra de su familia, enojado en contra de su hermano. ¿Cómo podía su hermano agradar tanto a Dios, a pesar de todo lo que había hecho Dios y cómo había sufrido todos por lo que habían hecho sus padres? ¿Cómo podía él esforzarse y hacer con tanto amor sacrificios, ofrendas a Dios? Caín quedó atrapado entre las artimañas del enemigo. Y Dios, cuando miró que Caín estaba determinado, pronunció las palabras de las cuales nos quedamos en el video pasado, que leímos en el capítulo 4 del libro de Génesis. En el versículo 11 dice así: Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El 12 le dice: Cuando labres la tierra, Dios hablando a Caín, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Aquí Dios le dice: la justicia mía no se te va a aplicar en este momento. Tú ya en sí, por lo que has hecho, estás maldecido. No hay arrepentimiento en ti, no hay retorno en tu corazón, no deseas volver, no quieres volver, estás atrapado en el camino de maldad. Y eso te va a llevar a que, a pesar de que trabajes arduamente, te va a llevar al sufrimiento, a que nunca encuentres realmente lo que necesites. Porque es lo que pasa, mi hermano. Caín nunca iba a encontrar nada en lo cual él pudiera decir: tengo propósito para invertir mi vida. Iba a vivir una vida, dice, errante en la tierra, extranjero. Otra manera de decirlo era: iba a ser fugitivo, huyendo iba a vivir él. ¿De qué o de quién? Pues la Biblia nos va a informar en un momento. Pero Dios declara, ese es el fruto que Caín había levantado para sí mismo, al seguir la manera equivocada, el camino equivocado, el hacer caso a lo que él sentía en su corazón, pudiendo
tener la ayuda de Dios, pero él se negó a recibirla. Vas a sufrir, Caín, y no vas a encontrar paz. Vas a ser errante. Nunca encontrarás satisfacción, Caín. Lo que hiciste te perseguirá. Todo eso son frases mías, pero realmente cuando Dios dice extranjero, cuando Dios dice forastero, no se va a encontrar un lugar para Caín en ninguna parte. No importa lo que edifique, no importa lo que haga, no importa lo que trabaje, no importa lo que produzca. Al final de cuentas, su corazón estaría hueco y sin esperanza. Podríamos decir, como dice Efesios capítulo 2, en su inicio en versículo 1, muerto en sus delitos y pecados, muerto por lo que había hecho, pues Abel había muerto físicamente en sus manos, pero él murió espiritualmente, emocionalmente, moralmente, por lo que hizo. Cuando Caín escuchó estas palabras, contestó a Dios. Una vez más contestó como cuando dio respuesta arrogantemente y dijo, no sé dónde está mi hermano y yo no soy quien cuida a mi hermano y no puedo ser quien cuida a mi hermano o no quiero ser guarda de mi hermano o no lo soy. Todo estaba involucrado, ni quería, ni podía, ni lo iba a hacer. Era una negación total. Pero ahora una vez más abre sus labios Caín y en el versículo 13, Caín habla con Dios y observen lo que le dijo. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Esa frase es la frase que muchas de las veces usamos todos los seres humanos. Se nos hace algo horrendo que si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, Dios va a ejercer su justicia en su juicio final con relación a todas nuestras obras. Se nos hace algo como que no podría ser, como un Dios de amor, como un Dios tan justo, tan amoroso, tan bueno, va a hacer eso. Y algunas religiones así lo enseñan, que Dios no va a hacer eso porque ningún padre haría eso con sus hijos. El asunto es que Caín no quiso ser ayudado por su creador, por su padre. Y ahora está renegando también del justo juicio de Dios que le había aplicado. Y se lo había dado porque Caín así lo quiso. Y él dijo, es muy duro el castigo para ser soportado. Y sigue dialogando con Dios y le dice, he aquí, me eches hoy de la tierra. Observa, ya jamás podría entrar a la tierra santa y sagrada, a los altares de Dios. Cuando dice, me échese aquí de la tierra, él está diciendo, no tengo esperanza de retornar a la tierra donde estoy dialogando contigo. Es muy duro ese castigo. ¿Por qué? Porque la siguiente frase que él dice, cuando él dice, aquí me eches hoy de la tierra, y le dice, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Pues ahora, él se da cuenta que iba a andar huyendo, tratando de esconderse de Dios. Porque él nunca quiso dialogar con Dios. Lo único que estaba haciendo era tratar de defenderse con lo que ya no tenía defensa alguna. Cuando tuvo la oportunidad, la había perdido. Ahora dialoga tratando de abogar algún asunto porque no quería
Le parecía demasiado duro aquel castigo, mas sabía que aquel castigo no era nada más mudarse de un lugar a otro, sino que a la presencia de Dios no volvería. A los caminos de Dios, él ya no estaba presto para caminarlos, ya no estaba listo, ya no se iba a poder, ya no había retorno. Desde el momento que recibió la maldición, sabía que él estaba en un grave peligro. Y luego narra y dice y dialoga con Dios del temor que tiene, del miedo que tiene, de que alguien lo encuentre y lo mate. ¿Por qué tenía ese temor si él era el primero que había hecho tal cosa? Tenía temor porque miró a su hermano morir en sus propias manos. Sabía lo que era aquello y no quería que le pasara lo mismo. Esto también nos indica cuando él dice, y cualquiera, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto nos indica que para este entonces ya había más personas en la tierra relativas a él, emparentadas con él, por supuesto, porque todos vienen de la primera familia. Y eso lo vamos a dialogar en el siguiente video de cómo Dios pobló la tierra. Así es que, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que él no quería que le sucediera lo que él hizo con su hermano. En el 15, Dios le contesta. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Muchos tratan de entender qué fue lo que dijo Dios con esta señal. Inclusive dicen algunas cosas que son meramente pues de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque Caín ya tenía señal en sí mismo. Era el único asesino. Todo el mundo lo iba a conocer. Era una persona que no podía regresar donde estaba la presencia de Dios. Todo el mundo lo iba a saber. No sabemos qué marca le puso. Y eso no debería de preocuparnos. Él ya llevaba marcas en su vida por lo que había hecho. Y eso lo señalaba. Y sabía que eso que él hizo era suficiente para que otros se levantaran como él hizo con su hermano, porque él introdujo el asesinato al mundo. Fue lo que hizo el enemigo a través de él. Y Dios no quería que nadie actuara en venganza. Y aquí nos dice claramente, Dios no está a favor de la venganza, ni está a favor de que su hermano mate al otro. Así fuese Caín, así tenga uno el peor hermano, el peor vecino, no debe de actuar de esa manera. Entonces Dios dice, si alguien le hace mal a él en venganza, porque piensa que lo merece, ese no es asunto tuyo. Dice, será castigado 7 veces, lo cual significa nadie debería de hacerlo. Él ya estaba sentenciado, era cuestión de tiempo. Él estaba condenado con relación a las penas eternas. No era necesario hacer tal cosa. Él ya iba a sufrir por la eternidad. ¿Para qué hacer tal cosa
y que otra persona se manchara de sangre e incurriera en el mismo camino que Caín había tomado. No era necesario. Y todos iban a saber qué hizo Caín, y todos iban a saber que no era necesario tomar venganza, que no era lo que Dios le agradaba y no era lo que Dios quería, y no tenían por qué hacerlo. Así es que Caín iba a vivir muchos años. ¿Cuántos? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? ¿Por qué? Porque su eternidad ya estaba apartada de Dios y allí es eterno. Así es que el 16 es nuestro último versículo para este día. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La palabra Nod es errante, vagabundo, lo cual significa que andaba de aquí para allá, tratando de establecerse, de encontrar una manera de vivir. Y aunque no podía volver nunca, porque esa sentencia ya había sido dada, él iba a hacer algunas cosas que son muy sorprendentes. Pero aquí, Caín seguía teniendo vida física, pero Dios ya había hecho y declarado sentencia. Es algo increíble, pero el único motivo era porque él dialogó directamente con Dios. Y solamente una persona que ya estuvo con Dios, que conoció a Dios, entonces Dios declara porque el hombre no entiende. Cuando todo ser humano muera, según Hebreos 9:27, se lo voy a leer para usted. Disculpe, dije que era el último texto, pero esto es necesario para nuestro entendimiento actual en el mensaje que miramos moderno. En Hebreos 9:27 dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso es lo que dice. Pero Caín ya había pasado realmente por eso. Ya no había manera de volver. Pero seguía vivo físicamente. Entonces el hombre, podemos hacer maldad y seguir vivos. Pero está establecido. Y así como murió Caín, está establecido para todo hombre que muera. Cada uno de nosotros muramos. Una sola vez y después el juicio. Dios, Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere perdonarnos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos de lo que hemos hecho y tener una vida nueva. Nosotros no vivimos o no tenemos por qué vivir en el camino de maldad. ¿Qué aprendemos de este día, de lo que dice la Biblia exegéticamente? Que Caín recibió su castigo en vida y que iba a vivir desde ese momento hasta la eternidad. Iba a morir físicamente, pero desde ese momento hasta la eternidad ya estaba separado de Dios. Iba a seguir con su vida física, pero él ya estaba separado de Dios. Increíblemente así es. ¿Qué es el mensaje para la actualidad? Pues que nadie hemos estado en la condición de Caín, de hablar con Dios cara a cara, como él lo hizo.
Y por lo tanto nosotros tenemos una esperanza distinta, aunque muchos deseamos mirar a Dios para creer en Dios. Pues Dios dice que es más bienaventurado, Cristo lo dijo, los que creen y no han visto. Dios nos espera, pero primero nos espera en la cruz con su Hijo, para que allí nos arrepintamos y tomemos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque así entonces nos presentaremos delante de Él, pero nos presentaremos arrepentidos. Nos presentaremos con esperanza viva y no nos presentaremos de la misma manera que lo hizo Caín. Y por favor, no creas aquellos que dicen que Dios no va a hacer ese tipo de juicios, que Dios es bueno y que tú puedes hacer lo que tú quieras porque vives en la gracia y que Dios perdona a sus hijos. Ciertamente sí perdona, porque la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo dice 1 Juan 2:1. Pues eso no quiere decir que vivamos pecando. Debemos de buscar la voluntad de Dios y buscar agradarle con nuestra vida. Por favor, no creas los que parece ser que te alimentan las ganas de hacer aquello que es desagradable a Dios. No importa qué tan bonito suene, no importa qué bonito se sienta, no importa aún que nuestra propia humanidad a veces nos dice, eso no es cierto, Dios no puede hacer eso, porque Dios es el creador, Dios nos dice la manera de acercarnos a Él, y Dios también nos dice que es necesario arrepentirnos. Y eso lo vamos a mirar a través de la Biblia. Así es que mi hermano, mi hermana, preparémonos para encontrarnos con Dios y que nos encuentre con la actitud correcta, arrepentidos, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús y listos para encontrarnos con Él, porque está establecido para todos los hombres, toda la humanidad, que muramos solamente una vez y después el juicio. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tus decisiones, tu trabajo, y que te bendiga de tal manera que encuentres paz en Dios, que encuentres esperanza en Dios y que encuentres la vida eterna en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Comparte estos videos. Podrías ayudar a alguien. Podrías bendecir a alguien a través de estos videos.